Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Recuerde que nuestro programa Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube, es una trinchera de combate nacionalista, conservadora y cristiana contra el globalismo y el nuevo orden mundial. Amigos y amigas, quiero pedirles de que si ustedes coinciden, si simpatizan con lo que nosotros decimos en este programa, nos den un like y se suscriban a él. Julia Yanes Real Estate Agents, ofreciendo el mejor servicio en Miami. Julia Yanes Real Estate Agents, ofreciendo el mejor servicio en Miami. Como primer tema de nuestro programa de hoy, quiero hacer una denuncia a un individuo que, abusando de su fama, de su posición, de su poder, de su dinero, es una amenaza pública. Y me refiero al señor Bill Cosby, el que está acusado por 60 mujeres de haber abusado sexualmente de ellas. Este señor no merece estar libre. Este señor debería estar en prisión. Debería ser condenado a cadena perpetua. Porque no es el caso de una, dos, tres mujeres que lo hayan acusado de violación. Estamos hablando de 60 mujeres. Este señor, Bill Cosby, es un individuo que, aparte de un degenerado sexual, es un individuo peligroso para la sociedad y debería estar, por tanto, encerrado. Julia Yanes Real Estate Agents, ofreciendo el mejor servicio en Miami. Julia Yanes Real Estate Agents, ofreciendo el mejor servicio en Miami. Como nacionalista, conservador y cristiano, yo estoy seguro de que el globalismo fracasará y que podremos liberarnos de esa amenaza satanista que es el nuevo orden mundial. Prueba de que esto que estoy diciendo es lo que va a ocurrir en la historia de la humanidad es el vuelco hacia la derecha que se está realizando en Europa. Vemos, por ejemplo, de que hay países que tienen de verdad una posición y una política en contra del globalismo y del nuevo orden mundial. Y me refiero a Hungría, a Suecia, a Italia y a Grecia, en donde en estos momentos hay gobiernos que son gobiernos de derecha y que han sido derrotados los elementos satánicos y traidores, los elementos antinacionalistas, los elementos de la llamada del llamado liberalismo, que es falso, porque estos que se autocalifican de liberales son precisamente la gente que están en contra de la libertad y de estos elementos que son internacionalistas. Yo honestamente sé que el mundo, gracias a Dios, va a ir hacia la derecha, va a eliminar las políticas satánicas de la extrema izquierda. Y que igual que estos países europeos están yendo hacia la derecha, sabemos que los Estados Unidos, el país más poderoso, más rico,
de la historia del mundo también irá a la derecha. Y que irá a la derecha cuando el expresidente Donald Trump vuelva a ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos en el año 2024. Va a ser muy difícil de que la gente de izquierda, la gente que son antinacionalistas en Estados Unidos, que son anticonservadores en Estados Unidos, que son anticristianos en Estados Unidos, puedan derrotar al presidente Trump y que éste vaya de verdad con el respaldo mayoritario del pueblo norteamericano, vaya otra vez a la Casa Blanca para salvar a este país del declive que en estos momentos desgraciadamente sufre. Sé que Trump, con el apoyo mayoritario del pueblo norteamericano, volverá a ser presidente de este país. Y no solamente beneficiará a Estados Unidos, sino que también beneficiará a todo el mundo, en especial a los países del mundo occidental y cristiano. Pero recuerden, lo que de verdad queremos de que triunfe las fuerzas nacionalistas en el mundo, las fuerzas cristianas, las fuerzas conservadoras, tenemos que militar y tenemos que apoyar al presidente Donald Trump para que vuelva a ocupar la presidencia de la que fue despojado en el año 2020. Dios lo quiera, y aparte de eso, recuérdate que aparte de rezar porque esto sea así, tenemos también que militar en favor de que el presidente Trump vuelva a la Casa Blanca. Julia Yanes Real Estate Agents, ofreciendo el mejor servicio en Miami. Julia Yanes Real Estate Agents, ofreciendo el mejor servicio en Miami. Julia Yanes Real Estate Agents, ofreciendo el mejor servicio en Miami. Julia Yanes Real Estate Agents, ofreciendo el mejor servicio en Miami. Este programa, Napoleón Villaboa, analista político por YouTube, está siendo en parte patrocinado por Oak Leaf Realtors, con oficinas en Miami-Dade. También queremos recordarles que nos regalen un like y que se suscriban a su canal para que podamos divulgar nuestra información por toda la red. Quiero referirme al señor Henry Kissinger, hombre de confianza, empleado de confianza de la familia Rockefeller. Este señor, que es uno de los jefes del globalismo en el mundo, es un hombre peligroso. Recuérdate que este señor le fue impuesto al expresidente Richard Nixon, le fue impuesto para que dirigiera la política exterior de Estados Unidos. En el plan de los Rockefeller estaba la apertura política y económica con la China comunista de Mao Zedong. Para esto ellos llevaron al poder a Richard Nixon, que desgraciadamente ya estaba bajo el control de la familia Rockefeller, que habían comprado, se puede decir, al señor Richard Nixon. Este señor, Henry Kissinger, cumpliendo órdenes con sus jefes, los Rockefeller, fue varias veces a China, se entrevistó con Mao Zedong y con sus secuaces de la tiranía comunista para hacer la apertura de la política norteamericana hacia China.
Él fue el autor intelectual de la traición que Washington le hizo a la China nacionalista de Chiang Kai-shek, el cual se había refugiado con sus tropas en la antigua colonia japonesa de Formosa, que se llamó desde entonces Taiwán. Él llevó al presidente Nixon a visitar a Mao Zedong. Desgraciadamente, el presidente Nixon, que ya estaba al servicio de los Rockefeller, fue a China, habló con Mao Zedong, se abrazó con Mao Zedong y traicionó al gobierno nacionalista chino de Chiang Kai-shek. Fue una traición terrible porque eliminó a la China nacionalista, que siempre había sido amiga y aliada de Estados Unidos, para meter en la ONU a la China comunista de Mao Zedong, con la cual Estados Unidos había estado peleando cuando la guerra de Corea. Esta gente hicieron la apertura, estoy hablando de los Rockefeller, hicieron la apertura con China, buscando el enorme mercado chino y buscando mano de obra barata para llevar sus fábricas de aquí de los Estados Unidos hacia China. Al llevarse la fábrica de Estados Unidos hacia China, dejó sin trabajo a muchos obreros norteamericanos. Pero ellos estaban buscando simplemente la mano de obra china para abaratar los costos de producción y aumentar las ganancias. Pero China se convirtió, por obra y gracia de la política de los globalistas de aquí, de este país, los globalistas de Wall Street, se convirtió en una gran potencia económica y militar que hoy amenaza el liderazgo mundial de Estados Unidos. Porque, señores, el enemigo de verdad peligroso para Estados Unidos no es Rusia. Porque Rusia es un país que sí es el más extenso territorialmente del mundo, con más de 17 millones de kilómetros cuadrados, pero está casi deshabitado, porque aparte tiene alrededor de 150 millones de habitantes. Pero, señores, no hay poderío económico en Rusia. Rusia tiene, a pesar de su tamaño gigantesco y de los enormes recursos naturales que tiene, que es el país más rico del planeta en recursos naturales, es un país que solamente exporta fertilizantes, gas, petróleo, oro y maderas. Quiere decir que tiene una economía del tercer mundo. En ningún lugar, en ningún mercado del mundo hay ningún producto industrial ruso que compita con un producto norteamericano. Porque recuérdese una cosa, el gran enemigo de los Estados Unidos, el peligro para Estados Unidos no es Rusia. El peligro para los Estados Unidos es la China comunista, que al fin y al cabo creció económicamente y creció después militarmente gracias a la traición de los globalistas de Wall Street, que se llevaron las fábricas de Estados Unidos para China, para convertirla en la superpotencia económica y militar que hoy es día China. Yo creo que es muy importante que todos los habitantes de Estados Unidos, los habitantes del mundo occidental y cristiano, nos demos cuenta de la amenaza que para nuestra libertad y para el futuro nuestro representa la China comunista que ha sido engrandecida gracias a la política mundial del globalismo. Que el jefe de los cabilderos comunistas de China aquí en Estados Unidos
es el señor Henry Kissinger. Julia Yanes Real Estate Agents, ofreciendo el mejor servicio en Miami. Julia Yanes Real Estate Agents, ofreciendo el mejor servicio en Miami. Quiero aprovechar esta oportunidad para referirme a cómo mi querida e inolvidable patria cubana fue entregada por los globalistas a convertirse en un país comunista y en un satélite de la desaparecida Unión Soviética. Podemos decir de que Fidel Castro es hijo del globalismo que en Estados Unidos estaba representado y dirigido por David Rockefeller. David Rockefeller siempre fue amigo y apoyador de Fidel Castro. Él hizo que el gobierno de Estados Unidos, al fin y al cabo, estaba dominado por los globalistas, hiciera que Fidel Castro se convirtiera en el dictador totalitario, marxista y leninista de Cuba. En esto jugaron un rol muy especial Milton Eisenhower, hermano del presidente Ike Eisenhower, Herbert Matthews, William Weyland, Ray Robertson y sobre todo, la prensa norteamericana encabezada por el periódico The New York Times. Herbert Matthews, con sus artículos en el New York Times, sobre todo con la entrevista que le hizo a Fidel Castro en la Sierra Maestra, entrevista y traslado a la Sierra Maestra que fue autorizado por el dictador de entonces, Fulgencio Batista, el señor Matthews convirtió a Fidel Castro en una figura muy conocida y popular en Estados Unidos y en el mundo entero. Él fue el que disfrazó a Fidel Castro de Robin Hood y es culpable ante la historia de haber hecho a Fidel Castro el dictador por tantos años de Cuba. Hay una realidad de que desgraciadamente los cubanos nacionalistas, los cubanos antiglobalistas, los cubanos anticomunistas, no tuvimos nunca oportunidad de derrocar a la dictadura comunista de Fidel Castro. ¿Y por qué digo esto? Porque el señor David Rockefeller, amigo y protector de Fidel Castro, como máxima figura del globalismo en Estados Unidos, controlaba tanto al Partido Demócrata como el Partido Republicano. Quiere decir que impedía de que cualquiera de los dos partidos que estuvieran en el poder organizara de verdad un plan para derrocar al comunismo en Cuba y evitar que Cuba se convirtiera en un satélite de la desaparecida Unión Soviética. Desgraciadamente, la protección de David Rockefeller impedía que los cubanos pudiéramos derrocar con la ayuda norteamericana a la dictadura de Fidel Castro. Este señor iba constantemente a Cuba en su lujoso yate y su hija
era amiga íntima de Fidel Castro. Hoy, este señor ya desapareció del mundo de los vivos, pero lo que ha dejado detrás de él es terrible, porque todavía en Cuba, desgraciadamente, hay un gobierno comunista que por su fracaso económico hace que el pueblo de Cuba carezca de comida, de medicinas, de agua, de electricidad y de esperanzas. Pero nosotros confiamos en Dios y sabemos que el satánico sistema globalista va a desaparecer en Estados Unidos y en el mundo, y que Cuba volverá a ser un país libre, independiente y soberano, un país bajo la protección de Dios, un país en que se pueda gritar libremente: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Cuba Libre! Julia Yanes Real Estate Agents, ofreciendo el mejor servicio en Miami. Julia Yanes Real Estate Agents, ofreciendo el mejor servicio en Miami. Como cubano, descendiente de españoles, estoy muy contento y muy optimista por el gran paso de avance que en la política española está teniendo el partido Vox, liderado por Santiago Abascal. Sabemos que el futuro de España tiene que ser un futuro de verdad nacionalista, un futuro de verdad conservador, un futuro de verdad cristiano. Y como hispano-cubano, estoy muy contento de que esto se está realizando por la gran labor patriótica del partido Vox de Santiago Abascal. Como nacionalista, yo soy de los que cree que la obligación de los gobernantes de todos los países es trabajar, es luchar por los intereses nacionales de su nación. Por lo tanto, en el caso de Estados Unidos, yo estoy convencido de lo que más debe importarle a los gobernantes de Norteamérica es evitar que se malgaste su dinero, el dinero que no es del gobierno, sino el dinero que el gobierno recibe de los impuestos. Yo creo que sería muy beneficioso para los Estados Unidos en que los miles de millones de dólares que el gobierno de Washington dilapida regalando a los países exteriores con el cuento de la ayuda al exterior, se emplearan aquí en los Estados Unidos. Esos miles de millones de dólares que el gobierno norteamericano le regala a gobernantes que no se la van a pagar ni se los van a agradecer, se invirtieran aquí en Estados Unidos subiendo los cheques a los jubilados en Norteamérica. Porque un jubilado en Norteamérica no puede sobrevivir, no puede vivir, no puede mantenerse con los miserables cheques que reciben del retiro. Es importante que esos miles de millones de dólares que se malgastan en ayuda al exterior, el gobierno norteamericano lo empleara en subir los cheques a los jubilados. Y aparte que ese dinero quedaría aquí en los Estados Unidos, porque los retirados simplemente lo gastarían aquí, lo cual ayudaría mucho también a la economía norteamericana. Pues recuérdense una cosa, los jubilados, únanse, movilícense y exijan que el gobierno de Washington simplemente emplee el dinero que hoy día malgasta en ayudar a gobiernos extranjeros, en subir el sueldo
el subir los miserables cheques que reciben los retirados de este país. Julia Yanes Real Estate Agents, ofreciendo el mejor servicio en Miami. Julia Yanes Real Estate Agents, ofreciendo el mejor servicio en Miami. Quiero denunciar una vez más que en la aprobación para la construcción de un estadio de fútbol en tierras que pertenecen en estos momentos a la ciudad de Miami, hubo una cosa muy irregular, porque no hubo licitación. El que en estos momentos fue aprobada la construcción de ese estadio, que está aprobado y en manos del señor Jorge Mas Santos, que tiene una fortuna de más de 1.500 millones de dólares. Pues señores, no hubo licitación, lo cual honestamente es algo que no es legal. Debería haber habido una licitación para la obtención del permiso para construir el estadio de Miami. Recordemos, y esto es como una anécdota, recordemos que el señor Jorge Mas Santos es demócrata y que cuando el presidente Obama venía de visita a Miami, siempre se quedaba en la casa del señor Jorge Mas Santos. El único comisionado que en la ciudad de Miami se opuso a la concesión de este permiso al señor Mas Santos porque no había habido licitación, ha sido el comisionado Manolo Reyes. Hay que felicitarlo porque Manolo Reyes quería que todo fuera legal. Y para que esta licitación sea legal, debería haber una licitación. Yo creo que es muy importante que sepamos los comisionados que votaron a favor de la concesión de los permisos de construcción al señor Jorge Mas Santos, porque parece que esos 1.500 millones de dólares que tiene este señor pesan mucho en cuanto a que unos comisionados voten a favor o en contra de alguna ley. Antes de acabar nuestro programa de hoy, quiero mandarle un saludo muy cariñoso a nuestro compatriota y hermano Jesucristo, Pedro Roteta, y a su esposa Clara. Aparte de eso, ratificar de que nosotros y la gente, nuestros compañeros de la Liga Antiglobalista contra el Nuevo Orden Mundial, rezamos a Dios para que Él se cure y pronto esté en la calle. Siempre nos acordamos que cuando aquí nadie apoyaba a Trump al principio, porque todos estaban con la familia Bush, él, Pedro Roteta y su esposa estaban en la calle con cartelones apoyando la candidatura presidencial de Donald Trump. También quiero mandarle un saludo muy cariñoso al compatriota Oscar Gala. Y también otro saludo cariñoso al compatriota El Poeta. También quiero felicitar de aquí a mi compatriota y compañero de estudios del Instituto La Víbora, Pedro Román, por su gran programa que tiene semanal los domingos en Radio Mambí, y en donde se exalta y se hace propaganda al arte cubano. Y también un saludo muy especial a nuestra compatriota y amiga María Laria, que se ha convertido por sus méritos en la reina de la noche. Para todos ellos, nuestra felicitación.
Recuerden de darnos un like y de suscribirse a nuestro programa Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube.